nos acompañan en este primer panel de Convergencia Colombia, que tiene como tema central Colombia productiva y sostenible. Para quienes se suman hoy por primera vez a estas conversaciones, quisiera recordar que este propósito lo venimos trabajando con la universidad, o desde la Universidad Nacional y el Centro de Liderazgo y Gestión, y Convergencia Colombia aspira a plantear una agenda país para los próximos años de forma inmediata, pero también obviamente con una mirada de más largo alcance. Para Agenda País hemos tenido unos insumos que me parece que son importantes de recordar, unos diálogos regionales que hemos realizado en distintas sedes de la Universidad Nacional y una encuesta sobre la percepción que tienen los colombianos sobre la idea de liderazgo en el momento actual. Pero hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en ver cómo podemos hacer unas recomendaciones mínimas para incrementar una productividad sostenible orientada al bienestar colectivo. Y pensando muchísimo, porque es una constante que quisiera que tuviéramos presente, pensando muchísimo en las regiones y en el territorio, habida cuenta de la importancia que tiene en el país mirar más allá de los grandes centros urbanos. Nos acompañan tres invitados excepcionales, en mi opinión, de grandes méritos y de enorme trayectoria en estas discusiones, a quienes saludo muy afectuosa y cordialmente, y agradezco a título institucional y personal, por supuesto, que nos hayan podido acompañar en esta sesión del día de hoy. Orlando Ayala, egresado del programa de Administración y Sistemas de Información y doctor honoris causa en Administración de Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es además miembro también del Consejo Directivo de dicha institución. Llegó a ser presidente ejecutivo mundial de Microsoft, encargado de las áreas de venta y mercadeo, y por muchos años trabajó directamente con el fundador de la empresa, con Bill Gates. Eso nos da una mirada muy interesante en lo que vamos a discutir hoy. Fue premiado con el galardón a colombiano ejemplar residente en el exterior y es consultor actualmente y conferencista en materia de liderazgo y tendencias tecnológicas. Un aspecto supremamente interesante en el caso de Orlando es que hace parte, por petición directa del presidente Iván Duque, de la Misión de Sabios. Es miembro de la Misión de Sabios actualmente, que además las conclusiones de la Misión de Sabios han sido uno de los insumos claves para la preparación de este foro de convergencia. Antonio Celia, ingeniero con estudios de posgrado en el MIT y otras universidades norteamericanas, ha sido y es una voz importantísima en temas de desarrollo regional, en temas de regulación, de competitividad y de responsabilidad social corporativa. Es profesor visitante del London School of Economics y miembro de distintas juntas directivas de varios sectores económicos. Por más de 25 años fue presidente de Promigas y apoyó la creación de la Fundación Promigas, un programa que apoya iniciativas sociales y en particular proyectos que tienen que ver o que están asociados al área de la educación, por lo que encontramos ahí una cercanía con Antonio en esa materia, y actualmente es profesor visitante del London School of Economics. Juan Meyer fue el primer ministro de Medio Ambiente entre los años 1998 y 2002 y embajador de Colombia en Alemania. Ha tenido una larga carrera relacionada con la protección medioambiental y con el desarrollo sustentable. Creó la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y fue vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ha tenido importantes distinciones y ha sido partícipe de los grupos o del equipo de negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. Recibió las distinciones Orden al Mérito Civil en Grado de Caballero en España, la Orden a la Democracia por el Congreso Colombiano
y además es integrante de la Comisión de Conciliación Nacional, es órgano asesor de la Conferencia Episcopal Colombiana. Con esto vamos a entrar ya en materia. Como les comentaba, lo que nos interesa hoy es intentar responder preguntas como si es posible realmente reactivar la economía desde un nuevo paradigma de crecimiento y desarrollo que esté basado en la sostenibilidad y la construcción de valor colectivo. Y para esto voy a iniciar dándole la palabra a cada uno de ellos, iniciando por Orlando Ayala, para que nos presenten desde su perspectiva cómo podemos ver esta idea que además en este momento resulta de una discusión de primer orden y de mayor urgencia. Luego de que los tres nos presenten sus ideas sobre el particular, haremos algunas preguntas y recibiremos preguntas o intentaremos resolver algunas de las preguntas de quienes asisten a este foro, a este primer panel sobre Colombia productiva y sostenible. Por favor, Orlando. Está el micrófono apagado. Ok, gracias. Gracias, Jaime. Un saludo para todos, para mis compañeros de reflexión, para todos los que nos están escuchando. Y bueno, celebro ante todo esta iniciativa de la Universidad Nacional y el Centro de Liderazgo en la creación de este espacio, que creo que es tan importante y urgente en el momento que estamos viviendo, no solamente a nivel global, pero por supuesto en Colombia. Yo voy a hacer una reflexión con respecto a quizás las condiciones que se están gestionando, inclusive antes de la pandemia, pero que con la pandemia se han acelerado de una manera definitiva. Y es, el mundo entró desde ya hace, yo diría, unos 5 años en una transformación de convergencia tecnológica como nunca antes la ha experimentado el ser humano. Yo creo que en ese sentido estamos al frente quizás del salto más cuántico con respecto a la capacidad de la tecnología de trabajar para resolver problemas, también para crear ciertos desafíos del cual podemos hablar dentro del diálogo, inclusive éticos, pero esa es una premisa importantísima, una gran convergencia tecnológica. El costo del acceso a la tecnología ha bajado dramáticamente, y en ese contexto, pues yo creo que existe una oportunidad realmente para todo el planeta y todos los países. Esto está ocurriendo al mismo tiempo en que también se está dando un fenómeno simultáneo. Es un fenómeno esencialmente de divergencia en temas geopolíticos, en temas económicos, en temas culturales, sociales, también como nunca los hemos tenido. Yo creo que han pasado muchos años desde que los Estados Unidos, por ejemplo, está operando en un mundo donde tiene un competidor claro y definitivo como China, y en donde un poco las posiciones de liderazgo están comprometidas en un contexto en donde esa divergencia nos está llevando a lugares quizás no tan entusiastas con respecto a encontrar respuestas que hoy más que nunca requieren de un trabajo colectivo. Hablamos de Colombia colectivamente, pero que necesitan de un trabajo colectivo a nivel global. Entonces estamos en esa situación de gran convergencia tecnológica transformadora, con gran divergencia en todos los aspectos sociales, económicos y, como dije antes, políticos. Dado eso como, digamos, el panorama, la gran pregunta es: ¿qué representa esto para Colombia? ¿Cómo nos aseguramos que, a pesar de la pandemia y todas las dificultades que hemos tenido esencialmente en los últimos 60 años, Colombia puede dar un salto fundamental? Y en esto pues quiero referirme, por supuesto, al esfuerzo que se ha venido haciendo desde el gobierno, pero no es un esfuerzo que ha sido realmente del gobierno. El gobierno tiene el mérito de haberlo convocado, pero ha sido un trabajo que se hizo por un año completo de construcción, involucrando todos los sectores, el sector académico, todas las regiones, representación de las universidades de todas las partes de Colombia, con una propuesta de país, transformadora de país, de nuevo generada no solamente por 45 personas que fueron llamadas la misión de sabios, pero fue realmente un trabajo constante de, digamos, 10.000 personas participaron en este contexto de formular una ruta colectiva de progreso para Colombia que nos pueda unir, nos pueda enfocar como país y todos sus recursos, tanto naturales como humanos, en ese proceso. Y así fue como el 5 de diciembre se entregó este trabajo a la sociedad civil. El presidente estuvo presente y la propuesta es simple,
de definir, y es que el hecho que Colombia se convierta esencialmente en una potencia en bioeconomía, por supuesto, construyendo desde el hecho de que somos un país tremendamente rico, no solamente desde el punto de vista natural, pero también cultural y ancestral. Y yo creo que eso es un gran punto de partida. Así es como se ha puesto esencialmente esa agenda, y esa agenda pasa esencialmente por usar el tema de tecnología y ciencia como el gran motor en la producción de conocimiento, ante todo incluyente y que beneficie a todos. Parte por allí. Entonces hablamos de una Colombia realmente potencia en bioeconomía, que ha propuesto esencialmente 3 ejes interconectados. Uno, de una Colombia biodiversa en lo natural y en lo cultural, que se conecta a una Colombia competitiva, sostenible y productiva, y que se conecta esencialmente al final a una Colombia equitativa. Y digamos, este ecosistema trabajado a través de la sociedad civil es la ruta de país que se ha propuesto para avanzar. Yo estoy un firme convencido que por ahí va a pasar esencialmente una potencial propuesta de país que pueda transformar y sea disponible para todos. En ese proceso, y quizás no tenemos todo el tiempo, pero lo podemos avanzar en el diálogo para no tomarme todo el tiempo y podamos tener las preguntas, hay un punto de partida, y es el punto de los territorios y la necesidad de que Colombia realmente transforme el campo. Colombia no puede tener paz si no partimos por el hecho de que la riqueza no se puede concentrar en 4 o 5 ciudades del país. Tiene que arrancar por allí. El tema de la tierra, como ustedes saben, Juan lo sabrá muy bien, Antonio también, y ustedes en la universidad, es un punto de partida importante desde el catastro como un concepto esencialmente de darle legitimidad al uso de la tierra, pero transportándose esencialmente a hacerla productiva. Hoy más que nunca tenemos la tecnología para hacerlo, para que realmente el campo se pueda transformar. Pero para hacer esto, gran parte también de la propuesta pasa por, y no me voy a referir a todo, pero pasa por un elemento esencial que es lo que hemos llamado la infraestructura crítica digital. Y parte, así como tenemos derecho esencialmente a las infraestructuras físicas, puentes, carreteras, aeropuertos, en fin, Colombia tiene que montarse en el tema de habilitar la conectividad de alta velocidad a través del territorio. No puede ser posible, la última encuesta del DANE pone a Colombia el 50% desconectada. En la gran mayoría de los territorios no llega realmente conectividad. Así que, bueno, hay que partir por crear una infraestructura crítica digital. Pero lo que quiero decir es que a través de establecer un camino de la ciencia y el conocimiento, de potenciar la producción del campo, y no quedarnos ahí, no solamente la productividad del campo en sí, pero transformar eso en un proceso absolutamente industrial de economía circular, que produce a partir de la biomasa, que es, digamos, toda la genética generada por seres humanos y por vegetales y por todo el entorno, para producir servicios y productos de valor agregado como proceso de tecnificar el agro. Ahí están las respuestas a grandes cantidades de los problemas y desafíos del mundo. El reemplazo del plástico, la transición energética, a biocombustibles, nuevos materiales de construcción, nuevas medicinas, nuevos alimentos, en fin. Colombia está sentada, si podemos ejecutar en este plan. Colombia está sentada en una oportunidad única que le puede dejar a la siguiente generación realmente un legado importantísimo, no solamente de productividad y competitividad, pero para una nueva generación que esté montada en el tema digital, que use esta posibilidad para crear emprendimiento digital exportable en ciencia y tecnología, y por ahí pasa la propuesta. Voy a dejar por ahí, Jaime, porque no quiero extenderme en mi tiempo, ya habrá espacio para que avancemos en los otros temas, pero quería dejar esa base en más o menos cuál es la apuesta que en la que tenemos que montarnos. La gran pregunta y la gran interrogante es cómo la ejecutamos. Y bueno, eso lo podemos dialogar en el transcurso de los siguientes minutos. Muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Jaime, y yo celebro mucho esta iniciativa. Me parece fantástico esta unión de esfuerzos en lo que están haciendo. Me encanta ver a viejos amigos como Orlando y como Juan Mayer. Yo quería empezar por decir lo siguiente. Una Colombia productiva y sostenible no es una opción ya. Yo creo que es un imperativo categórico. Es
es indispensable para que la gente viva mejor. No se nos olvide que todo esto de lo que estamos hablando son medios para tener una mejor sociedad, ¿verdad? Que puede ser de varias perspectivas, que ya entraría uno en el tema filosófico. Pero lo cierto es que tenemos un serio rezago en el tema de productividad, no solo en, y como mal de muchos consuelos de tontos también en Latinoamérica. Hay un excelente documento del BID que recoge todos los avances de productividad en lo que va de este siglo, en los 20 años del siglo XXI. Y la productividad total de factores en Latinoamérica no ha crecido, está a cero, con poquísimas excepciones como el caso de Perú, que creció al 0,4%. Si Colombia hubiera crecido a esa tasa tímida, lánguida del Perú de 0,4, el PIB per cápita de Colombia hoy en día sería el 28% superior que es. Miren el impacto que tiene el crecimiento de la economía. Y la única manera, en mi opinión, y yo comparto muchas de las cosas que dijo Orlando, pero tengo un par de preguntas sobre varios temas que él tocó, la única forma de crecer para absorber toda esa gente que tiene necesidades, volver a recuperar la ruta que perdimos por el COVID de la pobreza, es crecer a unas tasas importantes. Y eso solo se logra con la productividad. Ahora, ¿qué nos pasó? Variamos con los precios de los commodities. Todos los países, sin excepción, se montaron en la ola de los commodities, se les olvidó trabajar en productividad y en abono, digamos, de eso, lo que hicimos con esa plata que entró del boom de los commodities, la invertimos más o menos bien en gasto social, sobre todo en transferencias de caja acondicionada que derrotaron la pobreza. Entonces, si uno mira los 20 años de América Latina, la baja productividad es una constante, aprovechaste los commodities, pero derrotaste. Sin embargo, no cesaron las desigualdades. Entonces, ¿qué tienes aquí? Cuando uno le toma una foto más precisa, más detallada, le hace zoom al tema de productividad en Colombia, vas a encontrar unas 40, 50, 60, 80 compañías súper productivas de clase mundial que exportan a todo el mundo. Y esas compañías coinciden con sectores donde hay competencia. Luego tienes una franja inmensa de compañías muy ineficientes, pero que solo sobreviven porque son informales. Vale decir, tienen costos inferiores porque no aportan a seguridad social, también a los empleados, etcétera, etcétera. Cuando sigues escarbando un poco más de la productividad, vas a encontrar algo en lo que Orlando Ayala es experto. Vas a ver que el 80%, y esto es una cifra que estoy diciendo de memoria de McKinsey hace 3 o 4 años, de las fallas de productividad en Colombia se deben a que un porcentaje altísimo, también del 80% de las compañías, no han adoptado tecnología de punta. Entonces la pregunta que se hace uno es, ¿por qué algunas sí adoptan tecnología de punta y otras no adoptan tecnología de punta? Y es cuestión de incentivos y de mercados. Es una decisión racional. Si yo compito, tengo que tener la última tecnología y la pago por mi cuenta. Quien es informal no tiene incentivos para trabajar el tema de tecnología. Luego viene otro tema que me parece de la mayor importancia. Y esto, increíblemente, yo ahora que estoy en una nueva vida que me divierte más, estoy repasando una cantidad de documentos históricos y uno ve, para poner solo 3 líneas fuertes que nos han atravesado desde el siglo XIX. Falta de infraestructura física, educación atrasada, economía suprema, con unos sesgos antiexportación enormes. Hemos sido una economía cerrada. El comercio exterior de Colombia, sumando importaciones más exportaciones sobre PIB, es una cifra que creo que es la última o la penúltima de América Latina. Entonces, ahí se está configurando algo sobre lo cual tenemos que trabajar. Este diagnóstico no es original, este diagnóstico no es nuevo. Yo presidí varios años el Consejo Privado de Competitividad, hicimos unos documentos, créanme, potentísimos, pero el tema aquí es que en Colombia no se hacen las cosas. No se hacen las cosas. Y tenemos una tradición de incumplimiento inveterada que tenemos que fijar de alguna manera. Vea y le digo, tenemos una gran cantidad de COMPES que son la quintesencia de nuestra política pública que no se ejecutan a tiempo o no se ejecutan del todo. No sé si ustedes sabían que Colombia tiene un COMPES de política de desarrollo productivo, donde se cierran las fallas de mercado con unas recomendaciones y unas acciones. Creo que está muy atrasado. No se hace. Tenemos un COMPES de informalidad, tenemos una cantidad de documentos extraordinarios. Tenemos una comisión de gasto público. No se hace, no se ejecuta.
porque no nos ponemos metas precisas, porque a veces queremos tener versiones maximalistas de las cosas y no alcanzamos a hacer nada. Yo creo mucho en el gradualismo. Y con la Comisión de Sabios, yo me tomé el trabajo de leer todo el trabajo que estos señores hicieron, muy bueno, pero me tomé el trabajo también de comparar la misión de Sabios del año 94. Y de la misión de Sabios del 94 a hoy, no hay mucho que haya cambiado, porque no hemos hecho muchas cosas de esas. Y mi gran preocupación es que de las 65 recomendaciones, si no estoy mal, finales que hace la Comisión de Sabios, no sé mucho, porque no hay nadie que yo sepa que agarre eso, lo ponga a marchar, ponga unas metas medibles y tangibles. Colombia no tiene productividad y lo que yo recomiendo hacer es coger, porque no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, coger 3 o 4 sectores claves, fotos como ha hecho, conozco casos de Australia, de Chile, y se dedican a mejorar la productividad, pero en términos que son la tara de los empleos, como Orlando y como yo, y es, en 2 años mi productividad de 0,5 va a pasar a 0,3, y lo voy a hacer de esta manera. Lo mido permanentemente y lo internalizo, y se vuelve una visión compartida. Si eso no se hace, fracasaremos. Nos falta hacer las cosas que tenemos que hacer. Y luego, desde luego, y valga la redundancia, esto tiene que ser a partir de las regiones. Yo creo que las regiones van a ser cada vez más importantes. Del campo, por ejemplo, lo hemos hablado cantidades de veces. ¿Y qué hemos hecho? No mucho. Creo que este gobierno en buen momento va a arrancar con vías terciarias, que creo que es una decisión importante. Y digo de las regiones porque hay que ver exactamente cómo crecemos en políticas productivas adecuadas, de acuerdo a la circunstancia de cada región y teniendo en cuenta la sostenibilidad, porque las desigualdades regionales son gigantescas, empezando por la educación. Yo creo que es insoportable la brecha que tenemos entre educación pública rural, que es la más baja, y educación privada urbana. Ahora, estas compañías a las que me refería yo, muy productivas, muy eficientes, pueden jalar a otras en la cadena, pero haciendo planes concretos, pilotos específicos. Y una cosa para destacar, muchas de estas compañías también se miden con el que yo creo que es el índice más exigente de sostenibilidad, que es el índice de Dow Jones. Y ahí tienes unas compañías colombianas, 10, 15 o 20, que pueden decir que están en el tope de compañías productivas y eficientes, pero eso no es suficiente para que nos tengamos una sociedad más próspera, más equitativa y más incluyente. Yo dejo por ahora así y seguimos en este proceso de esta conversación tan interesante. Gracias. Mil gracias. Juan. Micrófono apagado, Juan. No, muchísimas gracias. Ante todo, un gran placer de compartir este espacio con Antonio, con Orlando y obviamente con Jaime Franchi también. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que el título de este panel que nos convoca hoy, Colombia Productiva y Sostenible, plantea, a mi manera de ver, el mayor desafío que tiene nuestro país en medio de una situación inédita como lo es la pandemia. Yo creo que este es un momento excepcional. Una pandemia que en momentos de crisis y de gran incertidumbre nos ha puesto a pensar y a reflexionar sobre nuestra existencia. Yo creo que eso es un tema fundamental. El país está reflexionando en este momento. Cuando conocí el título de este panel, inmediatamente lo asocié con nuestra biodiversidad, que en mi concepto es el gran patrimonio con que cuenta nuestro país. Es nuestra gran ventaja comparativa y competitiva. Me explico. El país enfrenta una crisis sin precedentes y de proporciones nunca antes imaginadas. La pregunta que hoy muchos de nosotros nos hacemos es cómo vamos a salir de semejante situación. Además, hay un gran debate sobre el antes y el después. Mucha gente, entre la cual yo me incluyo, nos preguntamos si queremos volver a lo mismo de antes,
Mi respuesta es no. Hoy está claro que el modelo de desarrollo a nivel global ha transgredido los límites planetarios y en nuestro caso no solo ha tratado un modelo altamente inequitativo, sino que también ha estado en riesgo la estructura ecológica principal del país. Me refiero a los ecosistemas de los cuales depende la vitalidad y sostenibilidad de los servicios ambientales que sustentan nuestra economía y la calidad de vida de todos los colombianos. La huella ecológica, que si bien varía de país en país, es de tal magnitud que de seguir al ritmo de consumo en que hemos vivido, necesitaríamos 1.5 planetas para poder sobrevivir. Imagínense ustedes eso. Ya desde la década de los años 70, el informe del Club de Roma, realizado por MIT, nos mostraba que el crecimiento tenía límites y que los recursos naturales eran finitos. Creo que nunca le paramos bolas a ese informe y hoy, sin lugar a dudas, 5 décadas después nos encontramos ante una situación crítica. El cambio climático es una realidad. La temperatura del planeta va en aumento a un ritmo que amenaza a la humanidad, algo que muchas veces no percibimos muy bien, pero que hay que tener muy en cuenta. Además, nos encontramos a las puertas de una extinción masiva de especies. Hoy estamos al borde de una catástrofe de marca mayor. Es posible que de pronto dejemos atrás la pandemia. Sin embargo, el cambio climático seguirá latente y se constituye en una gran amenaza por la fragilidad de nuestro territorio a los cambios abruptos de clima, que sumados a la destrucción ambiental nos hace más vulnerables. Explorando en el diccionario me encontré que la palabra crisis, tal como la define el diccionario de la lengua española, significa cambio profundo y de consecuencias importantes. Es un momento no solo para la reflexión, sino de oportunidad y acción colectiva. Es el momento de ser realistas y repensar seriamente nuestro modelo de desarrollo. Un modelo que ha estado basado principalmente en la extracción de recursos naturales y en un manejo ambiental no sostenible. La corrección que se haga a nuestro modelo de desarrollo debe poner en primer plano, además de la equidad y el conocimiento, nuestro patrimonio más preciado, la biodiversidad, que junto a la ciencia y tecnología y la innovación está llamada a ser el futuro de una nueva economía. Hoy llamada bioeconomía, esos son los términos que nos vamos inventando permanentemente, hoy lo llamamos bioeconomía, que no es otra cosa que la transformación de conocimientos de las ciencias de la vida en productos nuevos, sostenibles, ecoeficientes, competitivos, que contribuyen a la producción económica y al bienestar social. La bioeconomía está llamada a transformar a todos los sectores productivos de nuestro país. No me cabe duda que ese es el camino de futuro. A manera de anécdota, yo quisiera compartir con ustedes algunas experiencias que han impactado en mi vida y que pueden resultar útiles para este diálogo que estamos emprendiendo aquí. En mi estancia a lo largo de 5 años como embajador en Alemania, me sorprendió que un país del cual no quedó piedra sobre piedra después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera logrado convertirse en tan solo 70 años en una de las principales economías del mundo. Esto, evidentemente, interesante del caso es que este país, Alemania,
a diferencia de Colombia, carece de recursos naturales, algo que incrementó definitivamente mi curiosidad para conocer más a fondo cómo habían logrado tal hazaña. Y la respuesta no se hizo esperar. Su prosperidad se ha basado en el conocimiento, lo que les ha permitido establecer un modelo de economía social de mercado, un modelo equitativo, producto de la concertación y de los acuerdos a largo plazo entre el gobierno central, en este caso el gobierno federal, los 16 estados federados, los empresarios y los trabajadores. También encontré que para ese logro los alemanes habían desarrollado un magnífico sistema educativo descentralizado que privilegiaba la educación técnica, que hace de las pequeñas y medianas empresas el motor de la economía y la innovación en Alemania. Todo esto acompañado por un sistema robusto de investigación e innovación para la industria. El liderazgo político y empresarial, acompañado por una clase trabajadora altamente especializada, ha hecho posible ese milagro alemán. Hoy Alemania es el tercer exportador a nivel mundial y uno de los grandes líderes en la transformación de la matriz energética hacia energías limpias, como también líder en el desarrollo de la biotecnología y la bioeconomía. Volviendo a nuestro país, a sus gentes, a sus regiones, con quienes vamos a estar interlocutando permanentemente y que son de una importancia inmensa para nuestro país, así las tengamos olvidadas, creo que nos encontramos en un momento de extremada dificultad. Un momento de quiebre en el país que requiere de unidad para dejar atrás la polarización de la que ya hemos hablado y que nos corroe. Dependerá de nosotros el rumbo que nuestro país pueda tomar. El destino está en nuestras propias manos. Somos un país complejo y a la vez privilegiado por la belleza de nuestra geografía, de sus paisajes, de su diversidad biológica y cultural. Es una sociedad que afanosamente busca definir su rumbo, un rumbo que ojalá esté orientado por la ética, la vida, la equidad, el conocimiento y la diversidad, y en el cual el principal objetivo de la actividad económica sea dar respuesta a las necesidades básicas de la población y paralelamente permita el crecimiento económico inteligente, un crecimiento económico inteligente que como parte de la ecuación privilegie y mantenga la vitalidad de nuestros ecosistemas como fuente inagotable de prosperidad. Esta sería mi contribución para poder iniciar este espacio tan interesante, compartiendo pues ya todas las inquietudes que se han manifestado. Mil gracias, Juan. Tomando como referente las propuestas de la misión que Orlando nos acaba de presentar, y entendiendo un poco que hay frente a este tema de la biodiversidad, la Colombia productiva y sostenible y la equidad, hay como un factor transversal de nuevas tecnologías y de este ámbito de lo digital y el mundo que asciende cada día más rápidamente hacia la utilización del conocimiento y la aplicación del conocimiento en tecnologías que procuren bienestar. ¿Cómo considera Orlando que pudiéramos aprovechar esas nuevas tecnologías para el aumento real de la productividad sostenible en nuestro país? Gracias, Jaime. Sí, yo creo que es una discusión que sin duda es absolutamente transversal porque toca todos los sectores de la economía, públicos y privados. En los textos de la misión de Sabio, a los cuales a los oyentes les sugiero que si no los han visto los vean en detalle, hay una articulación relativamente detallada que se hizo acerca del uso de tecnología aplicada en Colombia para el aumento de la productividad, la inclusión y la equidad.
Pero como lo decía al principio, Jaime, Colombia tiene que hacer ciertas apuestas básicas, un poco como también hablaba Antonio con respecto al tema de que no pueden ser 20, pero hagamos 2 o 3 realmente bien hechas. Voy a dar un par de ejemplos. Uno, ya lo hice, el tema de la conectividad. Colombia no se puede dar el lujo de no montarse en eso. Y esto no lo puede resolver el Estado solamente. No existen los recursos y ahora menos que antes. Como Juan bien lo decía con respecto al ejemplo de Alemania, Colombia necesita hacer un llamado de un acuerdo de la sociedad civil con respecto a conectar esencialmente las regiones, porque el tema de productividad no se va a poder dar y de inclusión no se va a poder dar sin la creación de esa infraestructura básica de inclusión que debería ser, en mi opinión, un derecho absolutamente no negociable, un derecho universal como sería la salud, como sería, por supuesto, la alimentación y en fin. Entonces hay que partir por ahí, Jaime. Pero luego hay que pensar también un poco en cómo pensamos en el desarrollo del talento. Yo creo que el tema de tecnología va a estar ahí con Colombia o sin Colombia. Bien se hizo la referencia a la necesidad de avanzar en nuevos modelos de educación. Yo creo que hay que arrancar desde muy temprano, hay que hacer más apuestas a corto, mediano y largo plazo con respecto a la transformación de la educación en Colombia. Que tenga un componente bien hecho y muy predeterminado desde el punto de vista de las ciencias duras, lo que llaman los americanos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, en fin, pero muy conectado también con el lado derecho del cerebro. Es que no podemos desarrollar técnicos con un cerebro derecho que no entiende que si no se utiliza éticamente el uso de esa tecnología estamos rotos. Por eso el llamado a la creación de nuevos liderazgos éticos, no solamente en la creación de políticas públicas, pero en la creación inclusive de algoritmos que pueden sesgar o no el servicio hacia un ciudadano. Existen otras infraestructuras que son claves conectadas a la conectividad, valga la redundancia. Por ejemplo, la necesidad de que Colombia tenga un sistema de identificación digital desde que nace el niño o la niña en su primer minuto. Ese va a ser el nuevo contrato social para la distribución de servicios digitales, que es hacia donde nos movemos rápidamente desde el Estado. Entonces eso es muy importante también. O sea que hay una serie de infraestructuras en las que tenemos que invertir. Por ejemplo, Juan hablaba claramente, el tema de la apuesta es bio. La apuesta tiene que ser bio, porque es quizás la promesa más incumplida que le tendremos a la siguiente generación si no lo logramos hacer. Colombia no tiene capacidad de independencia geoestacionaria. Y Colombia está sentado en el centro del mundo con respecto a todo el tema de cambio climático. Entonces, otro tema de infraestructura que es importante. Pero luego, bueno, hay que seguir avanzando en eso. Algo más es el tema de la productividad misma de las empresas a la que se refería Antonio. Yo creo que eso es absolutamente clave. Si tú me preguntas desde el punto de vista de análisis y de apoyo de la tecnología en lo que debe hacer cualquier institución pública, privada, pequeña, grande, mediana, es el entendimiento de cómo interactúan con sus cadenas de valor. Las cadenas de valor han sido básicamente transformadas a raíz de esta pandemia como nunca antes. La distribución de valor muy concentrada en el tema de producción en China y en cadenas altamente integradas ha sido la disrupción más grande que hemos tenido a raíz de esta pandemia. Y compañía o Estado o empresa que no piense cómo reestructurar sus cadenas de valor en el uso de tecnología no van a poder ser básicamente productivas. ¿Dónde más puede ayudar la tecnología? Tú le preguntas a una junta directiva, aquí me voy a referir ya a una empresa grande que la tenga constituida, ¿cuáles son sus audiencias críticas? ¿Y cuáles son los escenarios que deben servir a esas audiencias para generar valor? Pocas tienen una precisión en responder esa pregunta. Entonces, cuando hablas, digamos, de todo ese contenido, de todos esos aspectos tecnológicos que son necesarios, yo diría que hay que arrancar por la estructura física. Colombia tiene física y digital. Si no, es imposible cerrar el tema de equidad, y el tema de acceso y el tema de hacerlo mucho más disponible para que el colectivo de cada colombiano pueda beneficiarse de estos. Y luego hay que entrenar a la gente, apostarle más a esa combinación de ciencia con formación desde el punto de vista de valores éticos, arrancando desde el ciudadano. Y luego usar una tercera pata, que es realmente hoy las empresas tienen que montarse en el tema de cómo reestructurar sus cadenas de valor, especialmente aquellas que han tenido acceso a segmentación detallada de audiencias. Hoy son las que se van a recuperar más rápido. Y sé que esa es una de las preguntas, porque ya hicieron esa inversión de alguna manera
con el tiempo. El problema es que la gran mayoría de las empresas no han hecho esto. Así que una respuesta un poco larga, pero digamos, el tema no es fácil. Al mismo tiempo, tampoco es tan difícil si hay voluntad colectiva, tanto del sector privado y público, que requiere trabajar junto más que nunca para poder empezar a responder a estos desafíos. Mil gracias, Orlando. Antonio propone o plantea un tema pues que pareciera uno de esos problemas que encontramos y reconocemos, como es el hecho de que tenemos muchas apuestas desde el punto de vista de lo que debemos hacer a través de innumerables compes creados realmente a través de la historia, pocos de los cuales realmente llegan a ser reales. Ponemos los sueños más lejos de lo que podemos poner la realidad. Y en ese sentido, uno se preguntaría, y yo le preguntaría a Antonio, ¿cuál puede ser el rol del sector empresarial para aumentar realmente esa productividad y procurar una sostenibilidad que genere valor para todos los colombianos? Bueno, yo quiero referirme un poco a lo que dijo, porque me pareció muy importante y no quiero que eso pase desapercibido. Yo creo que uno debería hacer la apuesta que él está diciendo. Cojamos de las recomendaciones de la misión de sabios ya 3 o 4 cosas y apuntémosle a eso con unas metas precisas. El sector privado es esclavo de su eficiencia. Tiene que ser eficiente, tiene que ser productivo, y el nombre de juego, desde luego, es la tecnología y la educación técnica. Esos son 2 elementos centrales, pero yo quisiera que no perdiéramos de vista eso. Vamos a hacer 3 o 4 cosas y vamos a apuntarle a una meta. Esto requiere algo que yo veo que es un bien escaso, que es la autocrítica. Yo he sentido en los últimos años, quizás por la polarización que hay y por miedo a ser linchado por dar una opinión distinta, el tema de autocrítica en muchos niveles no existe. Y creo que no recuerdo mal si Orlando alguna vez o me contó o leí que él le hizo un reclamo alguna vez a Bill Gates, o le dio un comentario muy certero, muy sincero, que él no esperaba, pero que le fue de gran utilidad. Yo creo que en todos estos temas tenemos que ser muy asertivos en decir en qué estamos mal, en qué estamos bien y cómo vamos a mejorar. Si uno no tiene noción autocrítica de lo que tiene, no hay mal progreso. Ahora, dicho esto, yo sí quiero reiterar que yo creo que el mundo hoy en día es mejor. Juan dice, yo algunas cosas no quisiera volver a repetirlas, yo estoy con eso, pero si uno mira, el mundo es mucho mejor que hace 20, 30 años y Colombia también. Y yo creo que parte de eso se debe a que el capitalismo, la economía se ha quedado sola, pero genera unos subproductos complejos que hay que resolver. 1, desigualdades, 2, cambio climático y 3, el tema de la pandemia. Entonces creo que el otro tema al que la empresa privada tiene que apostarle muy en serio, mucho más en serio de lo que lo está haciendo ahora, es a vincularse con la academia. Yo siento que hay un divorcio entre documentos técnicos, clase política y empresa privada, con poquísimas excepciones. Los experimentos de unir academia con tecnología, conocimiento y empresa privada han dado buenos resultados, pero falta mucho. No es una recurrente. La academia tiene que salir a divulgar, tiene que compartir conocimiento. El conocimiento tiene que ser la base de la toma de las decisiones. Los políticos también tienen que entender eso. Entonces yo creo que esto también está atravesado por algo que Juan contó que me gustó mucho, crisis. Crisis significa oportunidad, pero las oportunidades requieren voluntad política y audacia. Tenemos que atrevernos a tomar decisiones audaces que permitan que demos un salto en nuestro bienestar. El tema de la educación técnica a mí me parece de la mayor importancia. Fíjense, nosotros venimos y es recurrente que faltan ingenieros, que faltan técnicos, pero, y yo me pregunto, ¿y la gente qué estudia? La gente estudia lo que le gusta. La clave entonces de la educación es ir a descubrir las vocaciones tempranas de la gente. Si yo tengo vocación de poeta, no voy a estudiar ingeniería mecánica y me regalen la carrera. Y si estudio ingeniería mecánica, seré un poeta frustrado y un mal ingeniero mecánico. En ese orden de ideas, lo que hay que hacer, y esto es una tarea de largo plazo también, hay que tener todos muy capacitados, muy motivados, en un diálogo permanente con ellos para que hagan atractiva la ciencia, la matemática, donde tenemos un rezago enorme para que los niños se entusiasmen
a los que les guste la ingeniería y las carreras técnicas y las estudien. Entonces yo creo que el sector puede aportar mucho, entendiendo que tiene un compromiso por la sostenibilidad, eso es absolutamente imprescindible, y que puede aportar la noción de eficiencia, que significa ponerse metas logrables y ambiciosas, pero sobre todo medibles y rindiendo cuentas permanentemente. Si yo no le rindo cuenta a la sociedad civil, no estoy logrando, pero a la vez es un círculo virtuoso, porque tengo que empoderar a una sociedad civil para que me exija bienes públicos, para que me exija buena educación. Por último, el tema del cambio climático. Yo aquí en mi casa en Barranquilla presencio cada mes unas quemas horribles en el Parque Natural Isla de Salamanca que Juan Mayer conoce bien. Y veo una foto de unas deforestaciones espantosas que me dan gastritis y no veo que el Estado tenga la capacidad de controlar eso. Y se deforestan en Colombia miles de hectáreas y el Estado no tiene capacidad ni de evitarlas, que están aquí a media hora de Barranquilla, ni de evitar las deforestaciones. Eso es tema de otro capítulo. Pero el Estado colombiano es disfuncional. Hay que darle las capacidades para que ejecute adecuadamente la política pública, controle ese tipo, el territorio, y que además entregue bienes públicos, que es la línea de partida que da la equidad para todos los ciudadanos. Dejo por ahora ahí. Gracias. Mil gracias, Antonio. Pues identificadas estas cosas, Juan, diría uno, lo que nos empieza a hacer falta es tener políticas, digamos, que empiecen a recoger estas preocupaciones frente al momento actual, frente a temas de equidad, frente a temas de sostenibilidad, frente al respeto ambiental, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían generarse políticas públicas y privadas que realmente incorporen estas preocupaciones y logren una mayor equidad entre los colombianos? A ver, yo creo que el momento es muy particular. Es un momento que, como ya se dijo, es un momento de crisis. Yo creo que estamos en Colombia en los primeros auxilios de algo que nunca nos habíamos imaginado que iba a llegar. Tenemos una informalidad en el empleo impresionante, 50% de la gente. Yo creo que ahí hay unos problemas complicadísimos de gente que vive del día a día y hoy en día no tiene cómo salir, cómo conseguir su alimento básico. La situación es tremendamente difícil y además es inapropiado la polarización en la que estamos. Esto no tiene ningún sentido. Ante semejante crisis, que ya sabemos que en lo económico vamos a estar devastados, pues necesitamos un país unido, necesitamos un país trabajando conjuntamente, un país que se ponga de acuerdo en los mínimos, y eso implica un diálogo. Igualmente hay que cerrar esa gran brecha que no hemos podido tampoco de la otra Colombia. Es que tenemos dos Colombias y esto evidentemente hay que mirarlo a través de la complejidad que es nuestro país, la complejidad de cada una de las regiones que es diferente, al punto que las políticas no pueden ser tan lineares que no consideren las diferencias culturales, las diferencias ambientales, las diferencias geográficas de nuestro país. Es decir, tenemos un país en su biodiversidad. Ahora, tenemos cientos de políticas. Comparto con Antonio plenamente que tenemos políticas para todo. Aquí todos los días estamos haciendo políticas, ninguna se cumple. Es muy difícil que una política se cumpla. A mi manera de ver, necesitamos un pacto, necesitamos un acuerdo sobre los temas centrales que nos permitan
avanzar en la misma dirección donde todos rememos juntos, porque de lo contrario veo muy difícil poder salir adelante. Si uno mira el sector privado, ahí unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, otros tienen unos intereses, unos gremios por un lado, por el otro lado. En el mundo político ni se diga. En el mundo social también hay unas diferencias enormes. Ahora, yo creo que en este momento hay que trabajarle al empleo. Necesitamos políticas públicas y políticas empresariales generadoras de empleo. Este es un momento en que el empleo es más necesario que nunca antes. Y obviamente tenemos que pensar en muchos temas. Algunos de esos temas, y yo he estado proponiendo y discutiendo con otra gente, por ejemplo, si nuestro futuro es el futuro bio, pues, a ver, tenemos ecosistemas degradados, tenemos aguas contaminadas, tenemos una cantidad de problemas. ¿Por qué no montamos un gran programa generador de empleo como es la recuperación de ecosistemas estratégicos de los cuales depende el agua para las ciudades, para los pueblos, para la agricultura, en fin, aquellos ecosistemas que ya han sido degradados y que nos dan los servicios ambientales de los cuales vivimos? Un gran programa de deforestación. Tenemos tierras enormes en calidad y podemos producir, porque estamos en la franja tropical, porque tenemos condiciones climáticas especiales, podemos producir una gran empresa reforestadora y restauradora de ecosistemas. Yo creo que eso puede ser una idea que habría que explorar, como muchas otras en las cuales podamos generar empleo, que creo que es lo central. Jaime. Sí, Jaime, sí, Orlando. ¿me permites por supuesto, hacer un par de observaciones que de pronto adicionan un poco de elementos que serían interesantes de pronto para la conversación que se nos viene? Dos cosas rápidas y también un poco reaccionando a las reflexiones tanto de Antonio, las importantes reflexiones de Antonio y de Juan. Una de las grandes, yo diría, propuestas que fueron realizadas ya de la misión de Sabios fue la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que no existía. Y ese Ministerio de Ciencia y Tecnología es designado como el articulador en la ejecución de la misión de Sabios, Antonio. O sea que hay un doliente. Ahora, es nuevo, se está estructurando y, en fin, eso está avanzando. Número dos, volviendo un poco al tema de lo que decían tanto Juan como Antonio, de pocas cosas pero a gran escala. Yo sí diría que es un momento en que nadie puede ver el partido desde las graderías. Yo que estamos muy acostumbrados a ver el partido desde las graderías. Y yo le decía, por lo menos en la parte que yo puedo influenciar de una manera muy directa, siendo parte de la Junta de Ecopetrol, le decía a Felipe Bayón: Felipe, ¿cuál es la agenda de ejecución de Ecopetrol, que está tratando de ir a una transición energética que es urgente e importante para el país, de mantener la independencia energética del país? ¿Cuál es la agenda de Ecopetrol? Y realmente ha sido espectacular que en los últimos 6 meses y de que se lanzó esto, Ecopetrol tiene una propuesta específica y concreta hacia el país. Se reunió con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y le dijo: esto es lo que va a hacer. Y va, Juan, por donde más o menos tú dices. Gran apuesta en agua. Ecopetrol produce 6 veces más agua que petróleo. Yo no sé si ustedes sabían eso. Es un agua que puede ser perfectamente utilizable en la agenda de bio del país. 2, todo el tema de reforestación. Y 3, todo el tema de la producción de nanomateriales para la productividad del sector. Agenda perfecta. Entonces el llamado que yo estoy haciendo es: cada institución en Colombia debe hacerse la misma pregunta. ¿Qué voy a hacer yo como universidad, como empresa? ¿Cuál es mi agenda? ¿Y cómo la voy a proponer para trabajar conjuntamente con otros actores, extendiéndose a las regiones y desde las regiones, en cómo yo ejecuto esto? Segundo elemento. Y el último, y cierro,
porque quería proponer, hacer una propuesta concreta. Yo creo que es posible activar esto, Antonio. Si cada institución decide tomárselo y amarrárselo y decir esto es lo que yo voy a hacer. En el caso de Ecopetrol se han comprometido $30 millones en la ejecución de estos proyectos amarrados a la misión de Sabios. Y por último, sí quiero decir algo que creo que es muy importante. Colombia requiere, para dar este salto, de dar un gran paso hacia la transparencia. Y la tecnología puede ser un elemento crítico en ese proceso. Esto no hay que reinventarlo. Países como Estonia y otros han puesto cada centavo del erario a escrutinio del ciudadano y todos los que hacen transacciones con el Estado. Y la parte ética debe pasar por la estructura de conectar las bases de datos del Estado, que están conectados al uso del erario y a su gasto, tanto regional como central, y que esté a escrutinio de cada centavo por parte del ciudadano y la sociedad civil en pleno. Estonia es un país que dio este salto y era el país más corrupto hace 30 años en Europa. Hoy es el ejemplo de digitalización del mundo en avance y el país más transparente del mundo en el uso de sus recursos. Entonces quería hacer esas observaciones, Jaime, porque creo que todas estas se conectan con las otras cosas que hemos comentado al respecto. Sí, mil gracias, mil gracias. Voy a salirme un poco del libreto cuando luego me van a regañar por el manejo del tiempo, pero en lo que les escucho veo que, digamos, se requiere nuevamente desarrollar una posibilidad de acuerdo entre los colombianos, de poder compartir agendas, de poder acercar las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad, de poder unir a los mismos empresarios. También es importante tener la capacidad de asimilar estos cambios tecnológicos internamente en el país, y es muy importante pensar en superar el diagnóstico, que es un poco lo que planteaba también Antonio, y pasar a realidades concretas. Y como el tema que nos interesa de fondo, al fin y al cabo, es el tema del liderazgo, yo podría lanzar como hipótesis general que lo que requerimos es una nueva forma de liderazgo. Entonces quisiera escucharlos. Ahora sí les voy a pedir que muy brevemente, por lo que me salí del libreto de Colombia Productiva y Sostenible, quisiera escucharlos. ¿Cómo consideran ustedes que debe ser ese nuevo líder o esa nueva visión de liderazgo en el país? No sé quién quiere arrancar. Hola, Antonio. Antonio. No, bueno, yo creo que, digamos, lo que dijiste sí es cierto, y la respuesta, si fuera una selección, sería todos los anteriores, pero no es tan complicado como la gente cree si dejamos de tener versiones maximalistas. El ejemplo que pone Orlando de Ecopetrol es preciso. Yo tengo una meta, una agenda, allá voy. Pero es un ejemplo particular de una empresa, ¿verdad?, que busca eficiencias, busca retornos de una forma decente y de una forma sostenible. No podemos, digamos, soslayar eso. El sector privado busca retornos, pero las formas importan. Vamos a hacer dinero con visión de largo plazo, con respeto, con decencia, pagando bien a la gente. ¿Cierto? Entonces, si eso es así y el sector privado es el generador de empleo con un Estado, porque no hay que caer en la dicotomía de Estado y mercado, eso es absolutamente falso, se complementan. Lo que se impone aquí es un diálogo directo, que tampoco es tan frecuente como se cree, entre quienes gobiernan y quienes toman las decisiones en las empresas. Nadie mejor que los empresarios saben qué necesitan para prosperar, para crecer, pero también saben cuáles son las razones que pueden hacerlo fracasar. Ese diálogo tiene que ser permanente. Uno no puede estar tomando decisiones, en algunos casos centralistas, desde Bogotá, formulando políticas que no se van a y que no se van a ejecutar. Insisto en ese tema. Tomemos 3 o 4 COMPES. Yo tengo aquí a mi mano, y acabo de hacer un estudio que pronto voy a publicar, sobre qué ha pasado con los COMPES en los últimos 20 años. Entonces pongámonos una meta. Voy a poner cualquier ejemplo. Si los gobernantes, y aquí se requiere una cosa que fue fundamental en el caso de Estonia, que yo también he mirado, voluntad política. Llegó un momento en que se la voluntad política de decir, voy a poner todo en Internet, voy a poner todo al escrutinio de la gente. El Internet es un 30 medio. años seguidos, Antonio, 30 Así años es. seguidos. Es, pero digo, la decisión fue política y el Internet fue una herramienta para vigilar a los políticos que quisieron someterse a eso. Entonces, pongamos una meta. El coeficiente de Gini de Colombia es 0.51. Vamos a bajarlo a 0.40 en 10 años. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Y así sucesivamente.
en el tema de educación, en la base de la pirámide tenemos un problema de primera infancia y tenemos un problema que a mí también me mortifica mucho, lectura. El tema de la lectura es esencial. El 60% de muchos niños de la mayoría de los colegios públicos en Colombia tiene deficiencias en lectura en las pruebas saber. Entonces, escojamos 4 o 5 metas. Lectura, 1. Productividad, escojamos 3 o 4 sectores. Desigualdad, educación pública. Tiene que ser tan buena como la privada. Aquí hay una discriminación muy grande en ese sentido. Eso sí es una injusticia, que no tengamos educación de buena calidad para todos. Entonces yo creo que más que un pacto, es simplemente ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas y exigirle a quienes tienen que hacer la tarea que la hagan. Entonces, una de las cosas sencillas que daría resultado es que quienes toman las decisiones políticas se sienten con los empresarios, cojan 3 o 4 sectores y se pongan una meta. Luego cojan a Orlando Ayala y le digan, venga, vamos con 3 o 4 metas de la emisión de sabios. ¿Cómo ejecutar eso? ¿Quién lo va a hacer? No hay seguimiento. La rendición de cuentas casi siempre en todos los países, y no somos la excepción, es de medios. Tú oyes permanente a los funcionarios de turno decir, invertimos 20.000 millones de pesos. ¿Y eso qué me dice a mí? No me dice nada. Los 20.000 millones de pesos tienen que tener un propósito. Estaba Orlando, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu propósito al invertir 20.000 millones de pesos? ¿Ser feliz o ser más productivo o ser lo que sea? Pero tiene que ser una carencia enorme que es como lo básico, la demostración básica de un Estado que es disfuncional, que no funciona adecuadamente bien o que funciona a veces bien. Metas precisas de 4 o 5 cosas que transformen la sociedad. Yo creo que no es difícil y requiere voluntad de todos en torno a un punto central en el que todos estemos de acuerdo. Y ese liderazgo que requiere para eso tiene que ser el liderazgo que convenza, que persuada. El liderazgo es convencer, es entender, escuchar y persuadir, convencer. La mayoría de las ideas que se han impuesto al mundo se debe a que ha habido líderes que con conocimiento escuchan y convencen. Eso es absolutamente esencial en este proceso. Juan. A ver, yo creo que en el tema del liderazgo, evidentemente pienso que deben ser liderazgos colectivos. Sí puede haber unos líderes, unos orientadores, pero si no hay liderazgos colectivos y siempre estamos detrás del caudillo, pues en las actuales circunstancias que se viven en el mundo y en el país, yo creo que esto es seguir haciendo más de lo mismo. Y yo creo que tenemos que cambiar. Yo en eso insisto muchísimo. Creo que necesitamos una nueva narrativa. Yo me pregunto cuál es la narrativa del país para los próximos 30, 50 años. Tenemos un sistema político que cada vez que llega un nuevo gobierno cambia e ignora todo lo de los anteriores. Así no se puede, un pasito para adelante, 2 para atrás. Yo pensaría que en este momento hay esfuerzos que se han hecho y que son muy importantes. Y yo comparto que las recomendaciones y los grandes temas que ha definido la misión de sabios debería ser el documento orientador de las políticas en el país y permitirían liderazgos en las diferentes regiones, que trabajemos todos con nuestras diferencias y nuestras propias características en un propósito común. Yo creo que necesitamos un propósito común y ese propósito común es algo que tenemos que hacer a través del diálogo. Yo creo que hay una enorme desconfianza. En este país lo que hay es desconfianza. ¿Cómo vamos a generar confianza para poder trabajar juntos? Ese es un reto que todavía tenemos por delante. Tenemos otro reto que no hemos podido superar
es el tema del conflicto social y armado que hay en el país. Eso se mantiene. Tenemos el tema de los cultivos ilícitos, o sea, ahí hay temas gruesos que nos afectan, que afectan la seguridad alimentaria, que afectan los bosques, que afectan las aguas, que afectan a las comunidades y que tenemos que afrontar de manera colectiva, en un acuerdo que nos permita encontrar las soluciones. Además, porque ya hay muchos documentos, estamos llenos de COMPES. Es que a nadie se le niega un COMPES, Antonio. Eso lo aprendí yo en mis épocas de gobierno. Entonces, pues las comunidades decían, y había un problema en no sé qué región y tal cosa y no sé qué. Les hacemos un COMPES. Ya, bueno, listo, se solucionó el problema y ahí está el COMPES y tú tienes ahora un resumen de COMPES ahí para lanzarlos a ver qué se puede hacer de tanto COMPES que tenemos. Tenemos compensitis, ¿no? El liderazgo, y vuelvo a eso, necesitamos liderazgos colectivos, necesitamos liderazgos temáticos, necesitamos liderazgos articuladores, no disociadores. Ese es el tipo de liderazgo que necesita un país con tanto potencial como el nuestro, pero igualmente con tantos problemas aún no resueltos. Jaime, ¿me escuchas? Sí, sí. Mira, yo recogiendo un poco como terminó Juan, yo diría que la transformación más importante que puede tener Colombia es el reconocimiento de los líderes centrales, de la importancia de los liderazgos regionales. Aquellos liderazgos regionales que realmente entienden la comunidad, cómo se ejecuta allí y cómo realmente se puede impactar. Mira, yo tuve la gran fortuna hace un mes de conocer una lideresa que si hubiera 100 Josefinas Klinger en este país, lo cambiamos. Josefina es quizás el ejemplo y ojalá invitemos un día a un diálogo aquí porque yo creo que el que se pierde a escucharla se está perdiendo una perspectiva de lo que debe ser el liderazgo futuro que requiere hacerse, porque si no el mundo se rompe, colectivo. Ellos vienen de un concepto que dice mano cambiada, no puede haber dinero, pero yo tengo algunas fortalezas, tú me puedes dar las tuyas, te las cambio. Yo los invito al trabajo, a ver el trabajo que se está haciendo por esta comunidad y ojalá pudiéramos hacer miles de esas comunidades, no hacerlas, pero escucharlas incorporándolas a este diálogo. Ese proyecto es el proyecto de mano cambiada. Está en el Chocó. Como ustedes saben, el punto de Colombia más impactado del punto de vista de desigualdad. Está en Nuquí y es quizás uno de los proyectos bandera que yo por lo menos no conocía y realmente me apena no haberlo conocido antes, en donde realmente la comunidad como tal ha creado un proyecto de turismo totalmente sostenible alrededor de un lugar, que es un lugar mágico en el mundo, que es la Ensenada de Utria. Métanse a Facebook o a YouTube o donde quieran y pongan Ensenada de Utria o Josefina Klinger. Ahí se van a dar cuenta, a tu pregunta, Jaime, que esa es la esencia, esa es la Colombia real. Que si le montamos rendición de cuentas y usar la tecnología para que no se desperdicien los recursos y luego se usen solamente en el momento de hacer elecciones y luego la gente se olvida, e ir a donde realmente el cambio se puede originar para transformar a una Colombia que todos nos merecemos, la que tenemos que dejarle a la siguiente generación. De nuevo, yo parto y completamente de acuerdo, Juan, que si esto no se mira en la transformación de Colombia de incorporar los liderazgos como los de Josefina, a nivel de escala, una Colombia que transforme. Lo bonito de eso es que es un ejemplo perfecto de cómo la bioeconomía puede ser absolutamente viable y no pelea ni con la competitividad ni con la productividad. Así que los invito y me refiero a eso porque realmente vale la pena demostrar ejemplos como ese. Y yo personalmente me pienso involucrar un poco en apoyar un poco más esto. Pero yo invito a este grupo a traer gente como esta. Hay muchos. Lo vamos a encontrar en la costa atlántica también. Hay que recoger liderazgos como los de ella. El profile está definido. No tenemos que repensarlo mucho. Y así que de esa forma respondo un poco tu pregunta. ¿Qué nuevo tipo de liderazgo necesitamos?
Pues mil gracias a los tres. Creo que van a ser insumos muy valiosos para el Instituto de Liderazgo Público que queremos poner a funcionar en lo que viene de los próximos meses. Y por supuesto, creo que al equipo que ha venido trabajando en este tema del Instituto de Liderazgo Público les resulta muy satisfactorio escucharlos a ustedes, porque coincidimos en muchos aspectos y los aportes que ustedes nos están haciendo evidentemente van a enriquecer el trabajo que queremos realizar. Obviamente, convergencia se refiere fundamentalmente a ese propósito de tener un nuevo modo de relacionarnos, insisto yo, en lo que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomemos en el país. Voy a dar paso a algunas de las preguntas que Jorge me ha ayudado a reunir, de las que se han hecho. Estamos conectados con varias sedes de la Universidad Nacional y por esta live en Zoom, de tal manera que aún pueden hacerse preguntas. Tenemos algunos minutos, estamos recogiendo preguntas que sean similares, y hay una primera que me parece muy interesante, que es en la experiencia de ustedes y como ven en este momento el país, ¿cuáles serían los sectores que pueden jalonar, a los que podría hacérsele una apuesta, digamos, de mayor profundidad para lograr una economía realmente productiva y sostenible? No sé quién quisiera empezar, quizás Antonio. Yo creo que todo este tema de la bioeconomía me parece que tiene una potencia enorme. Yo creo que llegó el momento de hacer algo sobre eso. Yo no soy el experto en el tema, pero lo cierto es que, como alguno de los dos dijo, venimos hablando de nuestra biodiversidad, venimos escuchando eso hace 5 años y tenemos unas escenas maravillosas, pues, de todo lo que es este país, pero no siento que hayamos canalizado adecuadamente todo ese caudal que tenemos. Yo creo que hay una potencia enorme ahí y yo creo que habría que buscar específicamente qué hacer para generar prosperidad colectiva que tiene que ser compartida con todos. En tema de sectores particulares, yo creo que tienen que estar signados por su sostenibilidad. Yo creo que el mundo va a ver mucho más tecnología, mucho más temas verdes. En efecto, creo que hay una ley verde que está pasando este gobierno, que me parece una muy buena iniciativa. No conozco, pero creo que está en la dirección, apunta en la dirección correcta. Y hay que ver cómo reducimos esa carga de contaminación que le hemos echado al mundo. Entonces, digamos, en abstracto uno pensaría todo el tema de bioeconomía va a ser fundamental. El tema de servicios es siempre importante. El PIB industrial se ha visto desplazado por el PIB de servicios. Sin embargo, no podemos perder de vista que la industria genera calidad de empleo y unos elaboramientos positivos. Señalar sectores no es tan fácil. Yo diría que lo más importante es que el Estado marque un terreno donde puedan surgir y prosperar empresas que tengan esa característica y que puedan exportar valor agregado. La dependencia nuestra de commodities viene desde 1850. No nos hemos podido liberar de eso. Todavía los 3 productos principales en el ranking de exportaciones colombianas son commodities. Eso tenemos que cambiarlo. Entonces tenemos que ver cómo sofisticamos el aparato productivo, que también, por cierto, hay una misión de internacionalización que encabeza un gran economista como Ricardo Hausmann. Ahí hay un tema importante en el que los empresarios y gente como nosotros, como la academia, tiene que involucrarse. Entonces, la línea transversal va a ser sostenibilidad, tecnología, productividad. En ese orden de ideas son los empresarios los más indicados para descubrir exactamente dónde pueden prosperar, en la medida en que el Estado marque una cancha adecuada donde puedan surgir estas perspectivas que generen empleo digno, sostenible y decente para mucha gente. Mil gracias, Antonio. Orlando. Yo solo hago un comentario y yo estoy de acuerdo. Es muy difícil para un Estado escoger ciertas industrias, pero si yo tuviera la oportunidad de tener políticas más agresivas, yo sin duda conectaría
aquellas industrias y las potenciaría o le daría abriría el espacio para potenciarlas usando tecnología que se conectan mucho a este índice de la felicidad al que se refería Antonio, el Gini. Y Colombia tiene algunas áreas absolutamente predefinidas, ya lo mencioné. El tema, por ejemplo, de bioturismo es intrínsecamente conectado a la capacidad de tener un país sostenible, porque yo no puedo hacer turismo, invitar billones de dólares de inversión a Colombia por turismo si no pienso en cómo en ese proceso no destruyo el país, haciéndolo sostenible. Entonces yo diría que hay una trifecta entre turismo, medicina, la salud. Yo creo que es otro aspecto importante que se podría conectar desde el punto de vista de ciencia, de tecnología. Y aunque no sé, un Estado no puede tomar posiciones de apoyar más aquí o allá, yo creo que a veces en Colombia nos falta ser más audaces, como uno de ustedes decía, con respecto a este tipo de apuestas. Y yo sí pienso, Colombia tiene una potencialidad inmensa en el tema de turismo sostenible. No el turismo, pues, ese que básicamente destruye, pero sostenible, conectado a otros sectores importantes como el sector de la salud, que creo que sería fácil de hacerlo, y por qué no decirlo, también conectarlo al tema de producción de insumos que generan toda esa cadena de valor que conecta, digamos, economías como esas. En fin, esa es una opinión de áreas que para mí son obvias. Mil gracias, Orlando. Juan. Bueno, yo diría que yo privilegiaría aquellas industrias y empresas que trabajaran con las universidades y con las comunidades. Para mí, ahí hay una salida que me parece que es importante. No habrá ciencia si no hay investigación. En fin, la investigación pasa por las universidades. Creo que es necesario también que las industrias que se estimulen son aquellas que generan dentro de ellas mismas innovación. Yo privilegiaría y fomentaría la innovación en las industrias, pero eso tiene obviamente una cadena que va desde la educación, desde el comienzo, luego en una educación técnica especializada. Algo que es muy interesante, por ejemplo, el caso alemán con sus pequeñas y medianas empresas, es que allí es donde se hace la innovación, pero esas empresas son las que hacen la gran economía alemana y todas las cadenas de valor agregado unas a otras, y eso es un sistema de especialización que parte de la educación, pero que tiene el apoyo de las universidades, de los institutos de investigación. Tiene que ser una sociedad del conocimiento, y las empresas deberían ser empresas del conocimiento. Mil gracias, Juan. Una última pregunta, creo que nos queda el tiempo para hacerla, y tiene que ver un poco con lo que ya se ha planteado aquí, pero que desde quienes nos acompañan en el diálogo también surge la inquietud. ¿Cómo lograr realmente que los postulados y los planteamientos de la misión de Sabios realmente lleguen a la práctica, considerando que, entre otras cosas, la primera misión de ciencia y tecnología que se hizo en el país es de la década del 80 del siglo pasado, la segunda que ya se refirió aquí en esta conversación, y la reciente del año pasado convocada, que ya tiene también unas conclusiones. Yo iniciaría en esta ocasión por Orlando, que está quizás más cerca de esta respuesta por su actividad directa con la misión. Sí, como yo decía, y como ya se mencionó, yo creo que el foco en 2 o 3 cosas grandes a mediano plazo sería muy importante hacer eso. Yo creo que se requiere de una articulación más premeditada del lado del gabinete mismo. Yo diría que en el caso, digamos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología es importante, digamos, que es el hilo conductor. Pero la realidad es que a cada uno de estos sectores, de estos parte del gabinete que tienen responsabilidad,
de diferentes sectores de la sociedad colombiana, debería tener su propio plan muy bien implementado, muy bien definido. ¿Qué representa en agricultura? Alguien mencionó una pregunta que dice seguridad alimentaria. Absolutamente. Para el Ministerio de Agricultura, ¿cuál es el posicionamiento de Colombia con respecto a seguridad alimentaria, que es una prioridad global para alimentar 10.000 millones de personas, que se nos viene muy rápidamente? Entonces, primero, gran articulación a nivel del Estado, con políticas de Estado que pasen el gobierno, generación de políticas de Estado, pero articulación del gabinete y que sea muy pragmático con respecto a qué focos se le ponen. Segundo, el tema de que el sector productivo tiene que involucrarse a jugar el partido. Ya hice el ejemplo de Ecopetrol, pero en esa cadena de las compañías grandes a las compañías pequeñas existe una gran oportunidad de que agendas bien definidas, que hagan sentido a la misión de cada una de las empresas, porque no vas a hacer cualquier cosa, pues vas a hacer una cosa que haga sentido, también es absolutamente importante. Y la tercera pata, que bien la describió Antonio, de la conexión entre Estado, el sector productivo y sistemas académicos, es realmente el foco de la academia constante en acompañar el tema de ciencia, el tema de innovación hacia responder a escenarios concretos que tiene que resolver Colombia. No cualquier cosa, es definir el tema de la deforestación. Es un problema grave, ya lo dijo Juan, gravísimo. Bueno, ¿cuál es el colectivo alrededor de la misión de desarrollo que le pega a bioeconomía para estructurar un trabajo de Estado, sector productivo y académico para responder a ese problema? Y en eso, todo acompañarlo con la generación de emprendimiento digital, que también requiere de cambio en política pública en la atracción de dinero inteligente a Colombia, que pueda habilitar la posibilidad de poder hacer realmente emprendimiento digital para resolver esos desafíos. Mil gracias, Orlando. Juan. A ver, yo creo que las recomendaciones de la misión de sabios y el nuevo ministerio necesitan independencia de pensamiento, porque si esto se nos vuelve un comité donde hay representantes de diferentes intereses que van a pelear por sus intereses y por los presupuestos y por una serie de cosas, ahí no vamos a hacer absolutamente nada. Ahí se necesitan esos sabios y esos conocedores independientes que marquen el rumbo y que tengan la voluntad política del gobierno para que eso se dé, y que el sector privado interactúe con ellos. Pero el tema de ciencia es algo que tiene que tener necesariamente independencia. Esto no puede ser la ciencia manejada por los políticos, porque ahí no llegamos a ningún sitio. Entonces, esa sería mi primera observación, y obviamente la coordinación. Yo estoy totalmente seguro. Es imposible manejar un gabinete ministerial. Cada cual tiene unos intereses, ponerse de acuerdo en algo. Hay que traer al Papa y tampoco lo logra. Yo iba a decir ¿aló? Sí, adelante. Sí, no, yo iba a decir dos cosas. Uno, no perdamos de vista la complejidad de Estado que hemos construido a lo largo de muchos años. Desde septiembre de 1821 a hoy, septiembre de 1821 fue la primera reunión del Congreso de la Nueva Granada. Hemos expedido 6 millones de... Cuando uno mira los COMPES, Orlando, Juan y Jaime, hace 30 años tenían 25 páginas y había 2 responsables de eso. Hoy los COMPES tienen 100 páginas y tienes 19 personas con las que tienes que coordinar, con lo cual está a la orden del día lo que los economistas llaman fallas de coordinación. Entonces, tenemos que volver a la noción de la burocracia en el mejor sentido del término. Gente que haga cosas, gente capacitada y motivada. Entonces, en ese estado complejo hay que ver cómo se hacen mejor las tareas. Si yo fuera ministra de Ciencia, yo llamaría al señor Ayala mañana. Le digo, venga acá, Ayala. Diga qué dos cosas que usted recomendó en la misión de Sabio podemos hacer
cuándo las tiene listas y qué necesita. Y ahí hace una lista de las cosas que necesita y allá la va a reportar perfectamente porque tiene esa noción de rendición de cuentas y de eficiencia, y así empezamos a mejorar las cosas. Mientras tanto, las cosas se quedan en el aire. Pongo un ejemplo de cosas que se pueden hacer y es, el Estado es muy complejo, tiene muchas manifestaciones, los estados han crecido porque la gente quiere más protecciones, quiere salud, quiere educación y tal y cual, pero con un pedacito de Estado que en Colombia funciona muy bien, que es el Banco de la República. Pasaron una ley, que no creo que sea necesaria aquí, nombraron unos tipos, les dieron total independencia y le dijeron su tarea es una sola. Usted me mantiene la inflación entre el 3 y el 5%. No va a hacer absolutamente más nada. Como, obviamente estoy sobresimplificando y casi que poniendo una metáfora, pero es así. Y así funcionan las cosas. Ahora, descubrir eso no es fácil, pero se puede, insisto, si tratamos de concentrarnos y focalizarnos. Un último comentario. El gobierno Santos dijo, se puso una meta de ser Colombia el país más educado en el año 2025. Es de las pocas metas precisas que yo he visto. Pero fíjense, nadie ha preguntado cómo vamos, nadie le está haciendo seguimiento, nadie sabe si vamos a cumplir o no. Solo 4 o 5 desocupados como yo que nos podemos mirar y vemos que no vamos en la trayectoria correcta. Porque no estamos acostumbrados como ciudadanos a pedirle al Estado que cumpla lo que promete. Se me olvidó agradecer al principio a un amigo querido que es promotor de estas cosas y que siempre está metido en buenas causas, que es Gustavo Mutis, y a la Universidad Nacional. Le quiero agradecer a Gustavo, que siempre, como digo, está inventando cosas buenas. El espacio de este foro, que creo que es el principio de muchas cosas que se pueden hacer. Y aquí nace un grupo pues, que comparte muchos intereses y que está comprometido genuinamente con el bienestar del país. Mil gracias y mil gracias a todos. Yo creo que me parece importante la idea de Antonio ahora para cerrar. Este es el inicio de un proceso, aun cuando ya parece frase de cajón en este país, pero realmente tenemos la esperanza de que esto pueda darse una continuidad adecuada en beneficio de todos. Obviamente pretender hacer una síntesis de las ideas tan enriquecedoras que se presentaron esta tarde es un poco riesgoso, pero nos vamos con unos propósitos muy claros. Uno, el reconocimiento de los potenciales locales y los territorios. Eso es absolutamente claro, ya lo hemos mencionado, pero aquí se ha hecho énfasis en el tema. Vamos, incluso me parece muy interesante la idea de Orlando de poder traer líderes locales y poder compartir con los líderes locales para tener una visión. La voz del otro es muy importante en estos casos. La idea de poder tener agendas compartidas, no necesariamente una única agenda, sino la posibilidad de que existan agendas construidas por distintos actores o distintos involucrados, pero que puedan converger o que puedan concurrir y que cada uno trabaje desde la perspectiva particular, pero que podamos compartir esas agendas y, por supuesto, algunos propósitos compartidos. La necesidad de aceptar la transformación y de entender un poco la ruptura de lo que está sucediendo en este momento. Ya no hablamos de innovación, sino de disrupción, que es como una innovación más allá de todo lo que teníamos previsto y calculado. Realmente el mundo que se avecina es un mundo completamente diferente y sería un error no intentar enfrentarnos a él de manera adecuada. Recuerdo en alguna conversación que alguien me decía que la peor manera de predecir el futuro es evaluarlo con los paradigmas del pasado, y creo que eso tendríamos que superarlo. Y por último, por supuesto, parte de lo que planteaba Juan, avanzar de forma seria y profunda en economías de conocimiento y en sociedades del conocimiento, que parecen ser una alternativa para los colombianos, ya que el conocimiento al fin y al cabo está en su mayoría disponible, de tal manera que además tenemos la posibilidad de generarlo. Yo les agradezco enormemente, me he disfrutado esta hora y media con ustedes y seguramente vamos a volvernos a encontrar más adelante, porque lo que estamos sembrando, como ya lo han dicho ustedes,
hay que seguirlo cultivando y hay que seguirlo mirando. La sola semilla no nos hace ningún árbol. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias. Y hasta aquí Muchas llegamos. gracias. Ok. Fernando, Juan, gracias. A la Universidad Jaime, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Saludes. Lo mismo, chao, cuídense. Hasta luego.